Eh, Como habíamos quedado, los genes que se encargan de la reparación del ADN son considerados también genes supresores de tumores. Estos genes pueden reparar el ADN mediante 5 mecanismos distintos, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. El primer mecanismo es la reparación por escisión de bases. Este mecanismo de reparación se activa cuando hay algún daño en el ADN producido por procesos de oxidación, alquilación o deaminación. Acá en esta imagen lo que se ve es un ejemplo de una deaminación de una citosina convirtiéndola en un uracilo. Esto genera un daño en el ADN que es sensado por enzimas que son glicosilasas que remueven al nucleótido deaminado, o sea, remueven al uracilo, existiendo de esta manera o presentándose de esta manera un sitio apirimídico. En este caso es apirimídico porque se pierde una citosina. Ante este hueco o esta falta de una base, existe una endonucleasa que produce un corte en la hebra de ADN, en el enlace fosfato, y que es luego reparado gracias a la acción de una polimerasa y una ligasa. Entonces, de esta manera se repara el ADN por escisión de una sola base. El segundo mecanismo de reparación es la reversión directa del daño. En este caso son todos los daños producidos por agentes alquilantes o metilantes. Acá en la imagen lo que vemos es el daño que produce la alquilación sobre el ADN. La alquilación lo que produce es la alteración del nucleótido guanina, convirtiéndolo en O6-metilguanina e incorporándole un grupo químico. Esta generación de esta base alquilada es reconocida y reparada gracias a una ADN metiltransferasa. Entonces, la O6-metilguanina, esta base o este nucleótido alquilado, lo que genera básicamente en el ADN es que en lugar de la citosina, que normalmente tendría que unirse por complementariedad de bases con la guanina, ahora se va a unir una timina. Y la metiltransferasa es la que repara el error eliminando este grupo metilo que erróneamente se agregó. ¿Cuál es la importancia clínica de estos mecanismos de reparación del ADN? Además de saber, como vamos a ver, que existen síndromes hereditarios que consisten básicamente en la herencia de una mutación en estos procesos de reparación del ADN. Es saber también que la quimioterapia se basa en parte en la administración de agentes metilantes o alquilantes para que produzcan este tipo de errores o este tipo de daños en el ADN de las células tumorales y por lo tanto esas células vayan hacia la apoptosis por acumulación de daños o errores en el ADN. Obviamente que esta indicación de agentes metilantes o alquilantes como un tratamiento oncogénico está indicado específicamente para aquellos pacientes que tengan tumores que no se deban a un daño en estos mecanismos o a una mutación en estos mecanismos de reparación. O sea, estos mecanismos de reparación deben poder actuar correctamente, lo mismo que el sistema de la apoptosis. Por lo tanto, si bien es un mecanismo, un esquema terapéutico que existe, tiene un bajo espectro de tumores que son respondedores a los agentes metilantes o alquilantes en la quimioterapia. El tercer mecanismo de reparación del ADN es la escisión de nucleótidos. Y en este caso, este mecanismo de reparación se produce por un daño causado por la exposición a la luz ultravioleta, que, como ustedes saben, está presente en los rayos solares.
Básicamente acá vamos a ver, se producen dímeros de timina, dos timinas adyacentes en la secuencia de ADN, y directamente para reparar el error, el oligonucleótido es cortado por una endonucleasa y ese hueco es rellenado por una polimerasa y unido por una ligasa. Entonces, como les dije, la reparación por escisión de nucleótidos se debe a la luz ultravioleta que causa en el ADN dímeros de timina, generando enlaces covalentes en dos timinas adyacentes en la misma hebra de ADN. Por lo tanto, como vemos en la imagen, ante un dímero de timina directamente hay una endonucleasa que corta, escinde todo el oligonucleótido, el cual es removido, y el hueco que queda es rellenado por una polimerasa y unido por la ligasa. Existe un síndrome genético hereditario, una herencia, acuérdense, dominante con expresión recesiva, en los pacientes que tienen xeroderma pigmentoso. Estos generalmente son pacientes jóvenes, niños, que tienen una alta sensibilidad a la luz solar y la exposición a la luz solar puede desencadenar múltiples lesiones, dímeros de timidina, en su ADN de las células epiteliales y por lo tanto un elevadísimo riesgo de cáncer de piel y de melanomas en estos chicos que heredan una mutación en este sistema de reparación. El cuarto mecanismo de reparación es el mismatch repair, o sea, una reparación por apareamiento erróneo, sería en castellano. Este mismatch repair corrige los errores propios de la replicación que pueden llegar a ocurrir. Este es un mecanismo de reparación que existe, como ven en la imagen, no solamente en organismos eucariotas, como pueden ser los humanos, sino también en organismos procariotas, donde básicamente lo que ocurre es se reconoce el mismatch, el apareamiento incorrecto, y la hebra neosintetizada es eliminada y mediante una exonucleasa es eliminada y reparado el error gracias a la polimerasa. ¿Cómo se reconoce cuál de las dos hebras de ADN es la neosintetizada? Muy fácil. En el caso de los procariotas, la hebra que no está metilada es la neosintetizada, porque la metilación es un proceso que ocurre posterior a la síntesis. Y en el caso de los eucariotas, se reconoce la presencia de la hebra neosintetizada por lo que se denominan discontinuidades, que serían básicamente, como ustedes recuerdan en la clase de replicación, esos gaps o esos huecos que dejan la eliminación de los primers o de los cebadores para dar inicio a la replicación y que luego son rellenados. Los pacientes que tienen alteraciones hereditarias, mutaciones en este mecanismo de reparación del mismatch repair, tienen una elevada predisposición al cáncer colorectal. Y el síndrome de Lynch, que es cáncer colorectal hereditario no polipósico, es el síndrome hereditario en el cual los pacientes heredan mutaciones en las enzimas que intervienen en este mecanismo de reparación, donde principalmente tienen una elevada predisposición, como dije, al cáncer de colon, pero también se asocia a tumores de páncreas, ovario, endometrio, útero y conducto biliar. Y finalmente tenemos la reparación por recombinación homóloga. En la reparación por recombinación homóloga, el daño es causado directamente por la exposición a rayos X. Los rayos X producen un daño en el ADN que consiste en la rotura del enlace fosfato de las dos hebras de ADN. Como vemos acá, hay un corte en las dos hebras de ADN. Esto puede repararse mediante recombinación homóloga siempre y cuando exista una secuencia de ADN homóloga. Y entonces, como les expliqué en la primera clase que tuvimos, el mecanismo de reparación homóloga, cuando existe una secuencia de ADN similar
a la que tiene que ser reparada o reemplazada, lo que ocurre es que se remueven secuencias del ADN dañado por los rayos X y luego la polimerasa realiza una copia de las cadenas saltando de una hebra a la otra, de una molécula de ADN a la otra, y de esta manera se repara el ADN. Y esto ocurre cuando hay un corte por daño en los enlaces fosfatos de las dos hebras de ADN al mismo tiempo, y esto lo causan los rayos X. El síndrome de Bloom es un síndrome genético hereditario por mutación y falla de estos mecanismos de reparación. Son pacientes que tienen alta inestabilidad genómica, excesiva recombinación homóloga. Son pacientes que se caracterizan por tener un rash cutáneo en forma de mariposa, un gran número de inmunodeficiencias, hipogonadismo e infertilidad. También se asocia a la mutación heredada de este mecanismo de reparación la anemia de Fanconi, donde son pacientes que tienen predisposición a leucemia mieloide aguda, a falla medular, tienen manchas café con leche en la piel, y su sobrevida, al igual que en el síndrome de Bloom, es muy corta. Así como la ataxia telangiectasia, donde hay un defecto del gen ATM, que ya lo habíamos visto en la clase de ciclo celular, que es el responsable de poder identificar estas rupturas de doble cadena y activar el sistema de reparación. Los pacientes con fallas en este sistema y con mutación en el gen ATM tienen afectado el cerebelo, lo cual causa dificultades en el movimiento y en la coordinación, y también son pacientes inmunocomprometidos con aumento de riesgo de cáncer. También este conocimiento sobre este último mecanismo de reparación puede ayudarnos en el tratamiento quimioterápico del cáncer, porque hay quimioterápicos, drogas, que provocan básicamente una ruptura en la doble cadena de ADN y se le puede sumar a esa droga quimioterápica que causa ese daño una inhibición o una activación de la ADN proteína quinasa, que es la enzima encargada de reparar este daño. De esta manera, la quimioterapia causa el daño en el ADN e impide que se repare para que la célula tumoral entre en apoptosis. Y finalmente vamos a terminar la clase de oncogénesis molecular hablando de la telomerasa, que es ese tercer golpe necesario para la oncogénesis. Los telómeros, como ya habíamos visto, son secuencias nucleotídicas repetitivas que constan de 6 nucleótidos ubicados en los extremos de todos los cromosomas. Estos telómeros, como vemos en la imagen, tienen una forma de rulo que se llama T-loop, el cual mantiene esa estructura de rulo o de bucle gracias a dos proteínas que se llaman TRF1 y TRF2. La existencia de este rulo en la secuencia de ADN de los telómeros es importante para mantener la estabilidad del cromosoma, dado que, como yo ya les había comentado, el telómero se caracteriza porque presenta, dado por un problema de la replicación, un extremo monocatenario. Este extremo monocatenario no puede ser reconocido por los guardianes del genoma, que pueden censar esto como un daño en el ADN y estimular la apoptosis, por ejemplo, y por lo tanto para ocultar este extremo monocatenario, el telómero tiene esta forma de bucle o de rulo mantenido por TRF1 y TRF2. Entonces acuérdense que el telómero consiste de una secuencia nucleotídica repetitiva que tiene un extremo 3' libre, tiene un extremo que es una cadena que es monocatenaria. Este extremo 3' libre monocatenario se debe o es consecuencia de que con cada proceso de replicación del ADN, este se va acortando, dejando
menor cantidad de la longitud del ADN y este extremo monocatenario libre. ¿Por qué ocurre esto? Por un problema en la replicación. Si ustedes recuerdan lo que hablamos en la clase de replicación del ADN, en la hebra de síntesis discontinua, el primer de ARN tiene que ser eliminado por una RNasa H. En el caso del primer de ARN que queda en el extremo del cromosoma de esta hebra retrasada o discontinua, este no puede ser reemplazado por la polimerasa. ¿Por qué? Porque necesita la polimerasa para poder rellenar este hueco la presencia de un cebador, de un extremo 3' libre, y no lo tiene. Por lo tanto, en los telómeros, en los extremos del cromosoma, la hebra retrasada queda con este hueco donde estaba antiguamente el primer de ARN, vacío o libre. Y de esta manera vamos a tener una hebra monocatenaria en los telómeros. La solución para evitar la pérdida de información genética y ADN con cada ciclo de replicación es la activación de una enzima que se llama telomerasa, que como ustedes saben se le dice la enzima de la vida eterna. La telomerasa básicamente es una enzima que actúa como una ribonucleoproteína. Consta de dos subunidades. Una subunidad que es una secuencia cebadora de ARN que se denomina HTR o también en la literatura lo van a leer como HTERC, HTERC, que esta secuencia cebadora de ARN es complementaria directa al telómero. Y además, la telomerasa consta de una subunidad funcional o catalítica, que es la que da la función a la telomerasa, que es la transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa, llamada HTERT, en realidad HTERT es el nombre del gen que codifica la transcriptasa reversa, lo que va a hacer, como toda transcriptasa reversa, es sintetizar ADN a partir del cebador de ARN que le provee, esta secuencia cebadora de ARN, que le provee la telomerasa. Entonces, a partir de la secuencia cebadora de ARN, la transcriptasa reversa va a empezar a copiar y sintetizar ADN. La función de esta enzima telomerasa, como yo ya les había mencionado, no es la misma en todas las células de nuestro organismo. La telomerasa no está activa en todas nuestras células, sino que esta ribonucleoproteína, que como ven en esta imagen actúa extendiendo el ADN, se coloca el cebador por debajo de la hebra monocatenaria del telómero y la transcriptasa reversa va copiando y extendiendo hasta que deja un espacio suficiente para que la polimerasa, que es esto que vemos en violeta, pueda completar la otra hebra. Y de esta manera se alarga el ADN. Como les venía diciendo, la acción de la telomerasa no es la misma en todas las células. La telomerasa está activa en células madre, células germinales o embrionarias, linfocitos activados, células endometriales durante el ciclo menstrual y también en células oncogénicas. La acción o la funcionalidad de la telomerasa básicamente está regulada o depende de la subunidad HTERT, de su subunidad funcional o catalítica de la transcriptasa reversa. ¿Por qué? Porque se sabe que la secuencia cebadora de ARN, la HTR o HTERC, se expresa en todas las células, en todos los tipos celulares. Obviamente que en el cáncer la expresión es muchas veces más, es mucho más eficiente, pero el HTERC se expresa en todos los tipos celulares, independientemente de que en esa célula la telomerasa esté activa o no, esté funcionando o no, esté alargando el telómero o no. Por lo tanto, lo que determina que la telomerasa esté activa en una célula
es saber si se está expresando la subunidad catalítica, HTERT. La HTERT solamente se expresa en aquellas células que la telomerasa está actuando. Por lo tanto, la regulación de la expresión génica del HTERT regula la actividad de la telomerasa. En este gráfico que les muestro acá es otro ejemplo de cómo actúa la telomerasa. Como ven, actúa alargando la cadena de ADN que tenía el extremo monocatenario gracias a ese cebador de ARN con el cual la transcriptasa inversa va copiando. Y una vez que agrega repeticiones adicionales a la cadena molde, va a intervenir una ADN polimerasa que va a rellenar la cadena retrasada, incompleta. Y de esta manera se alarga el cromosoma, se alarga el ADN. Entonces, como les dije, la regulación de la actividad de la telomerasa depende mucho de la regulación de la expresión génica del HTERT. Por un lado, por lo que se sabe es que el promotor del gen HTERT tiene islas CpG. Por lo tanto, la metilación de estos islotes CpG regularía también la expresión génica del HTERT. Pero por otro lado, en este promotor hay sitios de unión a factores de transcripción que, como ven en la imagen, pueden, con solamente su unión al promotor, estimular o inhibir la expresión génica de HTERT. De esta manera se sabe que si al promotor se unen genes supresores de tumores como la P53, WT1 o PRB, estos pueden inhibir la expresión génica de HTERT, así como la unión del dímero MAD-MAX. En cambio, la activación de la expresión génica se logra gracias a oncogenes como pueden ser el CEMIC. El CEMIC básicamente reemplaza a MAD, queda unido a MAX y este heterodímero, o sea, en ausencia de MAD, este heterodímero activa la expresión del HTERT, así como la proteína E6 del virus de la papilomatosis humana, SP1, que es otro factor de transcripción, y las hormonas esteroideas. Esto se explica porque se han encontrado en la región promotora del HTERT sitios de unión a los estrógenos, elementos de respuesta al estrógeno. Y esto explicaría también por qué la telomerasa está activa en las células endometriales durante el ciclo menstrual. Y finalmente, vamos a hablar un poco de la regulación funcional del HTERT. La actividad de la telomerasa, una vez que se sintetiza en una célula, depende de la presencia o ausencia de estas proteínas. TRF1 y TRF2, que como yo ya les mencioné, eran encargadas de mantener el T-loop para mantener la estabilidad del cromosoma, también se encargan de inhibir la función de la telomerasa. O sea, la presencia de ese rulo o ese bucle en el telómero inhibe la actividad de la telomerasa. Y por otro lado, TRF1 y TRF2 son inhibidos y ubiquitinados y enviados al proteasoma por una enzima que se llama tanquirasa. Por lo tanto, la tanquirasa es una estimuladora de la actividad de la telomerasa. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Como saben, cualquier duda pueden escribirme a través del blog o a través de mi mail de la facultad. Fíjense también en el blog que acabo de subir una guía de evaluación de los contenidos. Esto es porque ya desde la facultad nos han avisado que seguimos con las clases virtuales y por lo tanto para poder empezar a practicar y realizar algún tipo de evaluación de lo que están aprendiendo y qué dudas tienen, en lugar de tomarle los parcialitos, que obviamente no les puedo tomar porque no tenemos clases presenciales, ideé esta guía que van a ver que está dividida por los temas que vimos hasta ahora para que ustedes puedan hacer unos ejercicios y puedan profundizar más en lo que vienen leyendo y los que vienen escuchando de las clases. Cualquier duda saben que pueden escribirme, pueden preguntarme.
voy a intentar a través de un sistema que tiene la facultad de videoconferencias, intentar que la clase que viene del martes que viene sea una clase virtual donde podamos interactuar ustedes conmigo y así también me puedan hacer las preguntas en vivo y en directo, todas las preguntas que tengan y así podemos proseguir con la cursada. Les mando un saludo y hasta la semana que viene. Felices Pascuas.